Hola chicos, ¿qué tal estáis? Bueno, hoy voy a centrarme a hablar un poco de lo que es la Edad Media y en concreto voy a empezar esta Edad Media, cuando empieza la Edad Media, cuando acaba, y voy a centrarme en la formación de los primeros reinos europeos, ¿de acuerdo? Vamos a ver, en primer lugar, ¿qué entendemos por la Edad Media? Por la Edad Media entendemos, la edad que está en medio, por la Edad Media entendemos el periodo aquel que abarca entre la caída del Imperio Romano en el año 476 y el descubrimiento de América en el año 1492, ¿de acuerdo? Si os dais cuenta, estamos hablando de un periodo que es un pelín más de 1000 años. Y la verdad es que siempre se ha dicho que la Edad Media es una época oscura, es una época diferente, es una época donde al principio se produjo un retraso en relación a la época anterior, a la época de los romanos. Evidentemente no fue tan retraso, sí que hubo un avance. Lo que pasa es que fueron 1000 años donde el avance de la humanidad fue muy lento, no fue tan rápido y tan radical como se pudo ver, sobre todo a partir del año 1000, como ya explicaré, y sobre todo como se ve a partir de la edad moderna, o principalmente a partir de la contemporánea, porque a partir de la contemporánea vamos muy rápidos, casi igual de rápidos que como yo soy capaz de hablar, ¿vale? Pero bueno, vamos a entrar en la Edad Media, ya sabéis que dura aproximadamente unos 1000 años y que podemos dividirla principalmente en dos etapas, ¿de acuerdo? Lo podemos dividir en la Alta Edad Media, que abarca desde el año 476, ¿de acuerdo?, hasta principios del siglo XIII. Y luego tenemos que hablar de la Baja Edad Media, que va desde el siglo XIII, siglo XIV y siglo XV, ¿vale? También se ha hecho una nueva división de que se ha dicho que a partir entre el año 1000, es decir, entre el siglo X y el siglo XIII, se puede hablar de una etapa que se llama la plena Edad Media, ¿vale? ¿Por qué? Porque se produce un renacer de las ciudades, un renacer de lo que es la vida, la cultura, porque hubo mucho miedo al cambio del año 1000, la gente se pensaba que el mundo se iba a acabar en el año 1000, entonces hubo un renacer, pero bueno, yo prefiero hablar de la alta y de la baja Edad Media, una división mucho más sencilla, una división en dos tramos, una división donde sí que es verdad que ya veremos como a partir de la baja Edad Media sí que se va a producir una serie de cambios mucho más significativos, como es la urbanización, ¿de acuerdo? Una vez que hemos visto la definición de lo que es la Edad Media, vamos a hablar de los reinos germánicos, ¿vale? Más conocidos también como la monarquía germánica o los pueblos germánicos. ¿Quiénes son ellos? Ellos son los que van a acabar con el Imperio Romano, ¿vale? El Imperio Romano ya sabéis que sí que es verdad que estaba ya muchos años en decadencia, pero en el año 476 se produjo una invasión de los pueblos germánicos, que eran pueblos en general, no era un único pueblo, solo en general. No era un único pueblo, pues se produjo esa invasión de los pueblos germánicos que acabaron con el poder del Imperio Romano en la parte occidental, porque veremos como la parte oriental va a seguir funcionando. Pero esta parte occidental va a caer y se va a desintegrar. Entonces va a haber una serie de pueblos germánicos establecidos mediante la fórmula de reinos que van a ir poco a poco pues situándose en diferentes puntos de la geografía que anteriormente pertenecía al Imperio Romano. Muchos de estos reinos germánicos fueron muy efímeros, no duraron prácticamente nada, pero sí que es verdad que algunos, como por ejemplo los francos en Francia, los anglosajones en Inglaterra y los visigodos en España, sí que echaron más raíces y duraron mucho más largo, fueron mucho más longevos en el tiempo que otros pueblos, ¿de acuerdo? En este caso, parte de su éxito, sí que es verdad que esta invasión de los pueblos germánicos se produjo, pues muy pocos soldados acabaron o conquistaron esas zonas que habían perdido el dominio de los romanos, que habían perdido lo que era la autoridad del emperador romano, que había sido depuesto, el último, Rómulo Augustulo, y es verdad que son muy pocos invasores frente a una población autóctona hispano, por ejemplo, en este caso español, hispano-romana. ¿Cómo consiguieron al final esos pocos conquistadores, cómo consiguieron hacerse con el control del territorio? Primero mediante la fuerza y después ellos mismos fueron los que adoptaron las costumbres romanas. Normalmente adoptaron la lengua, es decir, el latín, incluso las costumbres y el derecho romano. Por lo tanto, el conquistado se adaptó a la cultura dominante de esa zona. Así que eso es un hecho curioso, que los romanos siguieron con su proceso de romanización una vez incluso que habían acabado, ¿vale? Bueno, ahora una vez que he hablado de los pueblos germánicos en general, quiero centrarme en el reino visigodo, que fue el reino que conquistó la mayor parte de la península ibérica, en este caso de la Hispania romana. Bueno, ¿quiénes son los visigodos? Los visigodos son un pueblo germánico que en el año 507, aprovechando el vacío que le han dejado los romanos, pues penetraron hacia la península ibérica, descendieron por los Pirineos y se establecieron en Barcelona en primer momento. En el año 507 establecieron pues la capital en Barcelona y a partir de ahí fueron extendiendo su territorio por toda la península. Hasta que en el año 576, para controlar mucho mejor la propia península, que ya tenían prácticamente dominada en su totalidad, establecieron la capital en Toledo, ¿vale?
Por lo tanto, tenemos en el año 507 Barcelona, capital del reino visigodo, y en el año 576 la trasladaron a Toledo. Vamos a ver, ahora tradicionalmente siempre se ha hablado de la famosa lista de los reyes godos. Bueno, pues la famosa lista de los reyes godos es esta, es la permanencia de los 33 reyes visigodos en España. Pero eso, bueno, eso, la lista de los reyes godos, eso es un atraso memorístico que nos sirve. Lo mejor es ver mis vídeos y aprender con los vídeos que yo os ofrezco. Vamos a ver, ¿qué características quiero que sepamos de los visigodos en España? Que es muy simple. Por ejemplo, el mayor impulsor de lo que es la conquista visigoda de Hispania fue Leovigildo, ¿vale? Leovigildo fue el que conquistó prácticamente todo el territorio hispano. Pero claro, sí que es verdad que porque tú conquistes como todo el territorio hispano, como he dicho anteriormente, unos pocos conquistadores guerreros que dominen una zona, eso no te asegura que tú vayas a poder mandar o a poder convivir de una forma pacífica con ellos. ¿Cuándo llegó esta convivencia pacífica? Pues esta convivencia pacífica llegó a partir del reinado de Recaredo, que empezó que en el año 589 hizo una cosa que fue fundamental, y es que estos pueblos germánicos se convirtieron al catolicismo, se hicieron católicos y unificaron las normas. Hicieron unas normas donde se cogía cierta parte de las costumbres visigodas, cierta parte de las costumbres romanas, las unificaron y además impusieron el latín como la lengua oficial. Es decir, lo que he dicho anteriormente, Recaredo romanizó a los pueblos germánicos invasores, por lo tanto hizo una única comunidad, eran todos. Antes era hispano-romano y ahora son hispano-visigodos, por lo tanto sí que se unificó. ¿Qué ocurrió? Que se le dio muchísimo poder a la Iglesia. La Iglesia, por ejemplo, los concilios de la Iglesia, las reuniones de la Iglesia estaban presididos por el propio rey visigodo. La Iglesia tenía un gran poder económico, un gran poder político, un gran poder social. Es decir, la Iglesia, a partir del año 589, se convirtió en un bastión fundamental dentro de la evolución de la historia de España. ¿Cómo se organizaba el reino visigodo económicamente? Pues mirad, económicamente se organizaba prácticamente, era una herencia del Imperio Romano. Se seguía utilizando, es decir, la agricultura en esta época era el sector más productivo y el sector principal de la economía era la agricultura. ¿Qué va a hacer si no había otra cosa? Estamos en una época donde la agricultura es el motor de la economía. Bueno, pues se seguía con el mismo sistema, un sistema latifundista donde el terreno estaba en manos de los antiguos propietarios romanos, a los que se le unieron por la nueva clase dirigente de los visigodos, que también accedieron a ese control de las tierras del grande latifundio, y luego teníamos los campesinos que estaban adscritos a ese territorio mediante un sistema que se llamó el colonato, ¿vale? Que es el paso previo al feudalismo. Es decir, un señor, un terrateniente que es el dueño de unas tierras y tiene bajo su control a una serie de campesinos. Repito, esto posteriormente se asentará en lo que conoceremos con el nombre de feudalismo. En este punto de la formación de Europa quiero hacer, una vez que he hablado de los visigodos, quiero hacer especial mención al Imperio Carolingio. Mirad, los francos eran otro de los pueblos visigodos, de los pueblos germánicos que se había asentado en Europa, ¿de acuerdo? Controlaba la zona de la Galia, que es la zona de Francia. De hecho, estos francos, el nombre de Francia, pues evidentemente viene de francos. Y quiero hacer especial referencia, ¿por qué? Porque mirad, los francos no solo ocupaban Francia, sino también ocupaban parte de la actual Alemania, de Bélgica, de Suiza. Es decir, era un territorio mucho más extenso del que ocupa actualmente Francia, ¿vale? También tenía zona de los Países Bajos. Vamos a ver, mirad, ¿qué importancia tiene esto? Los francos, llegó un momento en el que en el siglo VIII surgió lo que es el reino de los carolingios, ¿vale? ¿Por qué se llama el reino de los carolingios? Porque hubo un mayordomo de palacio que se llamó Carlos Martel, que fue un noble que controló o que acabó con la dinastía de los merovingios y se convirtió, su hijo se convirtió en el primer rey de los carolingios. Su hijo se llamaba Pipino el Breve, pero el nombre de carolingios se toma en honor a Carlos Martel, que Carlos Martel fue aquel que en el año 732 venció a los musulmanes en la batalla de Poitiers, ¿vale? Y frenó el avance musulmán dentro de lo que era Europa, ¿vale? Bueno, pero ¿qué importancia tienen los carolingios? ¿Cuál va a ser el principal carolingio? El principal carolingio va a ser Carlomagno, ¿vale? Mucha gente se piensa que los carolingios vienen de Carlomagno, no, al revés, viene Carlos Martel, el nombre de los carolingios. ¿Qué importancia tiene Carlomagno? Porque Carlomagno va a asentar una división que a mí me interesa mucho explicarla, que es la de los condes y la de los marqueses. Mirad, Carlomagno, aparte de que en el año 800 lo titularon emperador de los reinos, de los católicos, el emperador católico, ¿vale?
¿Qué importancia tiene Carlomagno? Carlomagno tenía un imperio muy grande, tenía un territorio muy grande. Entonces, ¿qué ocurre? Que claro, ese territorio había que defenderlo. Primero, tenía que organizarse interiormente y tenía que defenderse de sus propios vecinos y de las propias incursiones musulmanas. Entonces, lo dividió el territorio en condados y en marquesados, ¿vale? Los condados, el condado se lo daba a alguien que fuera muy poderoso, a un noble, y en este caso esa persona se convertía en conde, ¿de acuerdo? Y él se encargaba de administrar ese territorio en nombre de Carlomagno. Mientras que luego tenemos los marquesados, que se les daba a los marqueses, que era exactamente igual que la división de un condado, pero con atribuciones militares. Nuevamente, los marquesados estaban en zonas fronterizas y además de administrar ese territorio, lo defendían de invasiones e incursiones del exterior. Bueno, pues esto es lo que yo quería que supierais de Carlomagno. Para pasar a otro momento importante en la formación de Europa, es hablar del Sacro Imperio Romano Germánico. Y es que tras la muerte de Carlomagno, su imperio quedó dividido en sus tres hijos, y se produjo cierta fragmentación de este territorio, de este imperio, hasta que en el año 962 de nuevo se volvió a unir el territorio bajo lo que se llama el Sacro Imperio Romano Germánico. Vamos a ver, mirad, ¿qué importancia tiene este imperio? Es que primero se consideraban los continuadores del Imperio Romano, de ahí el nombre, y en segundo lugar, que es la formación básica de lo que es la actual Austria y Alemania. Es decir, sus bases históricas provienen de esta época. Y es muy importante, y es que ellos mantuvieron una relación de amor y odio con el papado. ¿Y por qué hablo del papado? Mirad, el papado en esta época no solo tenía el poder espiritual, sino que la Iglesia también tenía poder terrenal. Os explico. Pipino el Breve, ya os he dicho que es el fundador de los carolingios, del Imperio Carolingio. Pipino el Breve le cedió al papado una serie de territorios, le cedió la ciudad de Roma y unos territorios colindantes a la ciudad de Roma. Es decir, en el centro, aquí vemos un mapa, en el centro de la península itálica, al Papa le dio un estado, que son los estados pontificios. Por lo tanto, el Papa, además de tener un control espiritual sobre el mundo católico, ya sabéis que el Papa es el obispo de Roma y es el líder del mundo católico, no de la Iglesia cristiana, sino de la Iglesia católica, ¿vale? Bueno, pues el Papa tenía un poder terrenal. ¿Por qué? Porque tenía un territorio, él era un rey de un país, era el que tenía un ejército para atacar, para defenderse. Aunque luego la verdad es que sí, cuando tenía que atacar o defenderse pedía ayuda al resto de los reyes cristianos, de los reyes católicos que estaban bajo su mando, porque ya sabéis que el papado quería introducirse en el poder de todas las monarquías europeas. De hecho, tenía el poder de decidir si un rey podía gobernar en un territorio o no, sobre todo mediante la excomulgación. Lo que ocurre es que muchas veces no le interesaba al papado meterse pues en camisa de 11 varas, y ya tuvo bastantes problemas con los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico, ¿vale? Bueno, entonces ya sabemos que el Papa, además de tener un fuerte poder espiritual y una influencia en cada uno de los reinos, como os he explicado antes, dentro del reino visigodo, por ejemplo, del reino visigodo hispano, tenía muchísima fuerza, muchísima influencia. Bueno, pues además de eso, pues tiene un poder sobre el resto de monarcas cristianos que se dan en esta época. Bueno, vamos a dar un pequeño salto hacia las Islas Británicas y vamos a ver cómo se formaron los británicos. Mirad, hasta el año 407 los británicos estaban también en manos de los romanos, pero en el año 407 los romanos dijeron: mira, ahí os quedáis vosotros, ahí os quedáis ingleses, yo me voy, aquí hace mucho frío, aquí siempre está lloviendo, y yo me vuelvo a lo que es la Europa continental. Y los ingleses se quedaron ahí a merced de nadie, cosa que aprovecharon los anglos y los sajones, de ahí anglosajones. Los sajones eran pueblos germánicos, para dar el salto a las Islas Británicas y empezar con el control de las Islas Británicas y asentarse, ¿vale? Se fueron asentando y aproximadamente durante unos 600 años tuvieron el control de las Islas Británicas, hasta que llegaron los normandos. Y los normandos en el año 1066 conquistaron lo que es Inglaterra, y asentaron y empezaron y siguieron con la cultura, desarrollaron la cultura normanda, que es prácticamente la cultura que poco a poco se ha ido desarrollando. Y la Inglaterra actual es una mezcla entre los anglos, los sajones y los normandos, hasta formar actualmente lo que es Inglaterra. Ahora bien, ¿quiénes son los normandos? Mira, por los normandos va a sorprender que son los normandos, y voy a explicar quiénes son. Los normandos
son los vikingos. Pues dice, ¿pero qué tiene que ver los vikingos con los normandos? Os lo explico. Mira, los vikingos, ¿quiénes son? Los vikingos son unos pueblos que vivían en la península de Escandinavia. Son pueblos guerreros, ¿de acuerdo? Lo que se llama en esa época era guerrear, ¿eh? Como los pueblos germánicos guerreaban por el centro de Europa, pues ellos guerreaban por el norte de Europa. Lo que ocurre es que los vikingos estaban más centrados, gracias a sus dragas, que eran sus barcos estos, sus super barcos, que luego en el uno, que eran barcos súper rápidos, con muy poco calado, pero que hacían para sus incursiones, pues de robar botín, ladronzuelos, ¿de acuerdo? Y bueno, estaban, como se dice en la época, estaban poco civilizados, ¿de acuerdo? Bien, lo que ocurre, y de hecho ellos llegaron incluso a las zonas, a la tierra de Vinland. Vinland, ellos llegaron a Norteamérica. Son es decir, los primeros europeos que hay testimonio que pisaron Norteamérica fueron los vikingos, no Cristóbal Colón. Lo que ocurre es que después de Cristóbal Colón se pusieron dos mundos, se conocieron el viejo continente y el nuevo continente, Europa y América se conocieron, pero con la época de los romanos, pues no quedó, que han quedado vestigios, pero no se pusieron de acuerdo, porque los vikingos se vinieron para acá después de conquistar Groenlandia y punto. ¿Vale? Bueno, entonces, mira, los vikingos hacían diferentes incursiones, eran pueblos guerreros, y hasta que llegó un momento en el que empezaron a hacer incursiones por la zona más al sur, por la zona más francesa, ¿de acuerdo? Y llegaron a la zona de Normandía, donde pues se establecieron, se asentaron y oye, pues echaron raíces, hasta que llegó un momento en el que se cristianizaron, se pasaron al cristianismo, dejaron sus religiones politeístas, se cristianizaron y se asentaron. Y una vez que estaban asentados en la zona de Normandía, pasaron a denominarse normandos. La raíz de esos normandos, evidentemente, es la raíz vikinga. Pero bueno, una vez que estaban asentados en Normandía, pues pasan a llamarse normandos, y desde ahí fue donde dieron el salto hacia las Islas Británicas y conquistaron lo que son las Islas Británicas, que estaban controladas hasta ese momento por los anglosajones. Bueno, ahora vamos a centrarnos un poco a hablar del Imperio Bizantino. ¿Qué es el Imperio Bizantino? Mirad, en el año 395 el emperador romano Teodosio dividió el Imperio Romano en dos partes. El Imperio Romano de Occidente se lo dejó a su hijo Honorio y el Imperio Romano de Oriente se lo dejó a su hijo Arcadio. ¿Por qué esta división de dos partes del Imperio Romano? El Imperio Romano se ha hecho muy grande y costaba mucho trabajo defenderlo. Entonces, en el año 330, el emperador Constantino, en la antigua ciudad de Bizancio, vale, aquí pongo un mapa, la antigua ciudad de Bizancio creó una nueva ciudad, la reconvirtió, la refundó, llamándola Constantinopla. Quería hacer una nueva Roma. ¿Para qué? Para, desde esa nueva ciudad de Constantinopla, controlar toda la parte oriental del imperio y, desde la ciudad de Roma, controlar toda la parte occidental. ¿Qué hizo Teodosio? Si Teodosio se dio cuenta que cada vez esta división del Imperio Romano estaba más asentada, pues él decidió dividir el Imperio Romano en dos partes, la zona occidental y la zona oriental. Vale, en el año 476 el Imperio Romano de Occidente cayó en manos de los pueblos germánicos, mientras que el Imperio Romano de Oriente no cayó y siguió evolucionando de una forma autónoma. Bien, es verdad que la denominación de Imperio Bizantino es posterior a la caída del Imperio Bizantino. El Imperio Bizantino estuvo vigente unos 1000 años, desde el año 395 hasta el año 1453, que cayó en manos de los turcos. Ellos nunca a sí mismos se titularon Imperio Bizantino, ellos se llamaban Imperio Romano. Para ellos ya el Imperio Romano, ya eran los herederos del Imperio Romano. El Imperio Bizantino, el nombre se ha puesto después. ¿Por qué se llama Imperio Bizantino? Porque la ciudad, la capital, que era Constantinopla, la fundó, creo que lo he dicho anteriormente, la fundó Constantino en el año 330 en la antigua ciudad griega que se llamaba Bizancio. ¿De acuerdo? Entonces, por eso, de ahí viene la denominación de Imperio Bizantino. Vale, ¿cuáles son las características que me gustaría que supierais del Imperio Bizantino? Bueno, pues que sepáis que uno de los emperadores más famosos del Imperio Bizantino fue Justiniano. Justiniano lo que quiso a mediados del siglo VI era devolver el esplendor de los romanos a toda Europa. Ya sabéis que los romanos, el Imperio Romano de Occidente había caído en manos de los pueblos germánicos, y Justiniano decidió reconquistar todos esos territorios que habían perdido sus antepasados romanos. Entonces, pues inició una serie de campañas militares para expulsar a los pueblos germánicos. Consiguió controlar la península itálica y el sur de la península ibérica y todo el norte de África. Lo que ocurre es que la fuerza de Justiniano no era la que tenían sus antepasados romanos, y poco a poco se fue debilitando. De hecho, tenían dos grandes rivales, que eran los persas y el mundo islámico, que aprovechó esa expansión, porque al expandirse se debilitó, porque iba perdiendo fuerzas, para
poco a poco ir recortándole territorio por la zona asiática, hasta que al final Justiniano tuvo que decidir no seguir con su expansión, y los herederos de Justiniano poco a poco fueron perdiendo o fueron haciendo que el Imperio Bizantino retomara o volviera a sus fronteras anteriores a la época de Justiniano. Sí que es verdad que hasta el siglo XI el Imperio Bizantino gozó de bastante esplendor, ¿vale? De bastante esplendor, pero poco a poco fue separándose de ese antiguo Imperio Romano o de esa antigua tradición romana y acercándose más a la tradición griega, que sí que es verdad que ellos habían sido fundados en una zona que pertenecía a los griegos, y que también es verdad que ese pasado griego nunca lo perdieron. De hecho, el emperador bizantino nunca se llamó emperador bizantino, sino se llama Basileus, que es procede el término de la lengua griega que poco a poco fue desplazando al latín, dejando al latín romano en un lado y estableciéndose el griego como la lengua materna de este imperio bizantino. ¿De acuerdo? Vale. Bueno, ¿cómo se organizaba políticamente este imperio bizantino? Pues políticamente se basaba mediante una monarquía absoluta, como si dijéramos, en este caso encabezada por la figura de este emperador o Basileus, que controlaba con mano firme lo que era la sociedad, apoyándose en un poderoso ejército. Por eso ejército que ya sabéis que poco a poco se fue mermando, fue perdiendo fuerza ante el empuje de sus enemigos, hasta que, como he dicho anteriormente, en el año 1453 fueron derrotados por los turcos y ya cayó el imperio bizantino cayó. ¿Cómo se organizaban económicamente? Pues económicamente se basaban en las dos formas en las dos fórmulas económicas que existían en esta época. En primer lugar, tenemos que hablar de la agricultura, pues una agricultura, un sistema agrario, pues como existía en cualquier otro punto de esta Edad Media de Europa, y en este caso de la zona oriental. Y también una característica de Constantinopla era su comercio. Comercialmente era muy poderosa por dos motivos. El primer motivo era por su cercanía con Oriente, es decir, era el nexo de unión entre la Europa occidental y la zona oriental, es decir, zonas de Asia, donde se estableció un gran comercio. Por lo tanto, comercialmente eran muy fuertes, pero no solo por lo que intercambiaban, sino porque ellos tenían una artesanía bastante desarrollada y comerciaban mucho con Europa. Por lo tanto, su ámbito o su parte comercial también es muy importante dentro de la propia economía de lo que es el Imperio Bizantino. Sobre la cultura bizantina ya os he hablado antes y os he dicho que poco a poco se fue alejando, se fueron separando del latín para acercarse al griego, que era un idioma que controlaba mucho más debido a los orígenes de Bizancio como una ciudad griega. Bueno, en cuanto a la literatura ocurrió prácticamente lo mismo, y quiero hacer un pequeño énfasis en la religión. Mira, la religión es importantísima porque los bizantinos eran muy religiosos, extremadamente religiosos y muy cristianos. Lo que ocurre es que ellos seguían las directrices cristianas a pie juntillas, pero poco a poco iba habiendo una división entre el poder del Basileus y el poder terrenal del Papa. Cada vez las diferencias eran mayores entre ellos, hasta que definitivamente en el año 1054 se produjo lo que se llama con el cisma de Oriente. ¿Y qué es el cisma de Oriente? El cisma de Oriente es que la Iglesia Católica se disgrega en dos partes. Por un lado, la Iglesia que predomina en el Imperio Bizantino, que va a ser la Iglesia Ortodoxa, nace la Iglesia Ortodoxa, que sigue siendo cristianos, pero no tienen obediencia con el Papa de Roma. Es decir, hubo ahí unas desavenencias políticas entre ellos, y entonces se produce una separación de las iglesias. Por un lado, la Iglesia Ortodoxa, dominada por el patriarca de Constantinopla como la máxima figura, y luego ya tenemos la Iglesia Católica dominada por el obispo de Roma, en este caso que es el Papa, ¿de acuerdo? Bueno, pues eso en cuanto a la división. Luego, en cuanto al arte, mirad, el arte tiene mucha raíz romana, evidentemente, y su máxima obra fue, lo que a nosotros nos viene en la cabeza hablando del Imperio Bizantino, es la Basílica de Santa Sofía de Constantinopla. Esta basílica, aquí vemos que tiene 4 minaretes, pero eso es de la época posterior de la dominación turca. Esta basílica fue mandada a construir por Justiniano. Mirad, fue una obra de ingeniería, con una cúpula impresionante, una solución técnica en esa época. Estamos hablando de que se construyó en el siglo VI. Es una obra faraónica, es una de las grandes obras de la historia de la humanidad. Dicen que trabajaron más de 10.000 hombres en la formación de esta obra de arte, que a día de hoy, después de numerosos terremotos, guerras, problemas, sigue en pie y sigue siendo un ejemplo de patrimonio de la humanidad, en este caso perteneciente a la cultura al Imperio Bizantino, ¿de acuerdo? Bueno, y por último quiero hablaros de las cruzadas. ¿Qué son las cruzadas? Mira, las cruzadas
son unos movimientos militares y religiosos que se produjeron entre los siglos XI y XIII. ¿Qué había ocurrido? Mira, ya sabéis que los musulmanes estaban expandiendo por toda la zona oriental, estaban llegando a zonas de Asia, y una de las zonas que habían conquistado era la zona de la Tierra Santa, la zona de Jerusalén, ¿de acuerdo? Donde se supone que pasó sus años Jesús de Nazaret y todo eso. Bueno, y es la base del cristianismo. ¿Qué ocurre? Que esa zona había sido conquistada por los musulmanes. Bien, pues el Papa, a partir de los papas, lo que es el Vaticano, la Iglesia Católica, a partir del siglo XI, pues creó una serie de expediciones militares para reconquistar ese territorio santo. Que se llamaron, estas expediciones militares se llamaron cruzadas. ¿Por qué? Porque los guerreros que eran, los militares que iban en estas expediciones llevaban una cruz en el pecho, ¿de acuerdo? Símbolo de que estaban haciendo una misión cristiana, ¿vale? Se realizaron 8 expediciones, 8 cruzadas, realmente fracasaron porque al final Jerusalén no cayó en manos de los cristianos, no la mantuvieron durante mucho tiempo. Sí que es verdad que dentro de las 8 cruzadas, pues las 4 primeras sí que conquistaron zona Tierra Santa, incluso llegaron a conquistar Jerusalén, pero no llegaron al final, fracasaron por lo que está diciendo, porque no consiguieron mantener ese territorio bajo control de los pueblos cristianos. Quiero deciros simplemente que las cruzadas no solo respondían a motivaciones religiosas, sino que también respondían a otro tipo de motivaciones. ¿Qué tipo de motivaciones respondían? Estos movimientos estaban realizados o bien por órdenes religiosas, que eran religiosas, por ejemplo, como los templarios, que eran órdenes militares, pero religiosas, o bien por los propios reinos cristianos que mandaban a sus señores feudales. ¿Qué conseguían los señores feudales? Pues conseguían tierras, es decir, normalmente esas tierras que habían conquistado sus señores feudales se las quedaban, pero claro, se las quedaban allá en territorios orientales muy alejados de su zona de control. Por tanto, por eso estas expediciones fracasaron, porque al final esos señores feudales se volvían a sus territorios y no se quedaban allí. Y también, por otro lado, tenían intereses comerciales. Mirad, los comerciantes venecianos participaron en estas cruzadas porque querían controlar las rutas comerciales con Oriente. Es decir, hasta los propios comerciantes se metían en estos jaleos. Bueno, pues simplemente quiero que sepáis esto de las cruzadas. Se ha acabado ya el tema. Chao, chao. Espero que os sirva y que os guste.